pensemos dos veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy en lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Colombia. La tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo se instaló en Bogotá, la capital colombiana. Participan delegados de más de 25 países, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El respaldo del madurismo a la presencia de la guerrilla colombiana ELN y disidentes de las FARC en territorio venezolano, así como los presuntos vínculos y el apoyo del régimen al grupo terrorista Hezbollah, han sido temas claves en este encuentro. El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó activar todos los mecanismos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar que cualquier Estado promueva, albergue, patrocine o facilite actividades terroristas en su territorio. El principal propósito de este viaje es construir un buen trabajo contra el terrorismo en el hemisferio, como hicimos en Buenos Aires en julio pasado, con esta cumbre ministerial. Condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Creo que en esta conversación que tuvimos esta mañana pudimos compartir preocupaciones del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio. De lo que es la vinculación de Maduro con grupos radicales y terroristas, no solamente el peligro del ELN, el peligro de los ex-FARC, el peligro del crimen organizado, que es el narcoterrorismo, que está siempre pegado a terrorismo y narcotráfico, sino también las vinculaciones financieras y los tentáculos que existen con muchos grupos radicales y terroristas, entre ellos el Hezbollah. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes, ¿se debe catalogar al régimen de Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo en la región? Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Don Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, a esta hora con nosotros. Bienvenido. Jason, buenas tardes. Qué gusto estar contigo y con los televidentes en toda la región. Mil gracias. Quiero hacerle primero a usted la pregunta. ¿Venezuela, o más bien el régimen de Maduro, cree usted que debería ser considerado patrocinador del terrorismo? Mira, a primera instancia yo te dijera que sí, definitivamente no deja de ser un patrocinador del terrorismo. Hay muchas evidencias, incluso en estas últimas manifestaciones que han habido en los países donde hay mucha presencia venezolana y obviamente dentro de Venezuela mucha presencia cubana e iraní. También está con nosotros Amin Lejarza Essalí. Él es experto en terrorismo, analista internacional. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes, Jefferson. Estaba atendiendo a lo que decía el compañero. Es cierto que no pude escuchar bien la pregunta por un pequeño problema de sonido. No, se la repito. Don Amin Lejarza, ¿cree usted que Venezuela debe ser considerado patrocinador del terrorismo? Bueno, creo que considerar a un país patrocinador del terrorismo son palabras muy graves. Hay que tener una línea disyuntiva en las relaciones internacionales y en el juego geopolítico. Todos los países han pecado de apoyar a grupos terroristas. Por lo tanto, mi opinión en cuanto a esto es que si atacamos a Venezuela por hacer esto, lo cual es el hecho que está aprobado que está haciendo, también tendríamos que recordar a Estados Unidos cuando apoyó a los talibanes, cuando financió al ISIS. Es decir, es todo mucho más complejo dentro del mundo de las relaciones internacionales a la hora de establecer una vara de medir en cuanto a que un país sea considerado patrocinador del terrorismo. Y es que el terrorismo ha tomado lugar en la agenda noticiosa de hoy, luego de que se instalara en Bogotá, la capital de Colombia, la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. El evento tiene lugar en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que fue escenario hace un año de un atentado terrorista perpetrado por la guerrilla del ELN.
Han discutido los presentes sobre la presencia de Hezbollah en la frontera entre Colombia y Venezuela, la crisis humanitaria también en Venezuela y la negativa de Cuba de extraditar a los jefes de la guerrilla del ELN. Entre los asistentes al encuentro está justamente el secretario de Estado Mike Pompeo y también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Los ha recibido el presidente anfitrión, Iván Duque. Y en el lugar de la noticia está Andrea Bernal, directora del programa Suma la Noticia, quien ha estado cubriendo toda la jornada de este lunes, lo que ha ocurrido allí en la cumbre de lucha contra el terrorismo. Andrea, buenas tardes. Jason, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ha sido una larga jornada. Estamos desde muy temprano porque esta tercera cumbre antiterrorismo que empezó en Washington hace 2 años, la segunda fue en Buenos Aires y hoy es Bogotá, Colombia, quien la tiene como sede, pues ha traído personajes muy importantes, usted lo decía bien hoy. El secretario de Estado, Mike Pompeo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hacen parte de la delegación de más de 20 países que están aquí reunidos justamente debatiendo, analizando el tema del narcotráfico y el terrorismo sobre todo. Desde Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos propuso una alianza contra el terrorismo en el hemisferio. Destacó en una locución que tuvo de primera mano con el presidente de Colombia, Iván Duque, justamente el papel de Colombia para combatir el terrorismo y dijo que Colombia defiende en el hemisferio la libertad. Esto pasó muy temprano, mucho antes de la reunión que tuvo después Mike Pompeo y Juan Guaidó, en la que NTN 24 estuvo en primicia presente. Revisemos primero qué dijo el secretario de Estado. Sobre asuntos de seguridad. El principal propósito de este viaje es construir un buen trabajo contra el terrorismo en el hemisferio, como hicimos en Buenos Aires en julio pasado, con esta cumbre ministerial. Esta cooperación multilateral tendrá como objetivo la actividad financiera de los representantes de grupos iraníes que no habríamos conseguido hace unos años atrás. El rol activo de Colombia refleja la buena alianza en seguridad y el compromiso de Colombia para combatir el terrorismo, algo que agradecemos y beneficia a todos en la región. La preocupación, Jason, ha estado centrada en la presencia de Hezbollah en la región, en el que el régimen también de Maduro tenga en su territorio integrantes de Hezbollah y del grupo terrorista ELN, que hace justamente un año pusieron una bomba aquí en la escuela de cadetes. ¿Y qué más dijo Pompeo sobre la situación de terrorismo y sobre todo de Venezuela? El secretario agradeció la generosidad de Colombia con los refugiados venezolanos, instó a la comunidad internacional a apoyar esos esfuerzos. Como asunto prioritario en la agenda estuvo la enorme crisis humanitaria en Venezuela, causada por el régimen de Nicolás Maduro. Vi de primera mano las consecuencias devastadoras de lo que ha hecho Maduro en Cúcuta hace unos meses en mi visita. El mundo debe continuar apoyando a los venezolanos en sus esfuerzos para restaurar la democracia y poner fin a la tiranía de Nicolás Maduro. Millones de venezolanos han huido y ha tenido un impacto en Colombia y en la región. Y en esa alocución, en esa declaración entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, pues el presidente Iván Duque anunció que Colombia acogerá la lista de personas y organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea. Es lo que es quizás lo que podemos destacar, la noticia de hoy, donde Colombia dice, acojo esta lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, e invitó también a armonizar esa lista internacional para fortalecer la lucha contra el terrorismo en toda la región. Colombia ha adoptado como referente la lista de la Unión Europea y la lista de los Estados Unidos de América, para que podamos en esta alianza fortalecer la manera en la que compartimos información y cómo enfrentamos a esas estructuras. Y mi invitación respetuosa es que podamos todos armonizar nuestras listas, tomando esos 2 referentes, porque eso nos permite a nosotros tener una mejor vinculación con Interpol, con Europol y con otros instrumentos de cooperación policial en el mundo. Claro que sí, y la reunión uno puede decir, bueno, pero es una reunión de la lucha contra el terrorismo.
¿Por qué la importancia de Venezuela? ¿Por qué Juan Guaidó de sorpresa llega a Colombia? Por la preocupación que tiene Estados Unidos, por supuesto el Departamento de Estado, lo decíamos al inicio, de la presencia de Hezbollah sobre todo en la región. Frente a eso, se ha hablado mucho de Venezuela, de unas elecciones transparentes, que se necesitan unas elecciones libres y creíbles en Venezuela. ¿Y qué hace el presidente de Colombia, Iván Duque? Pues solicita a la comunidad internacional movilizar esfuerzos para atender los problemas de desnutrición, sobre todo de los niños. Condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Y es que desde hace bastante tiempo, incluso desde gobiernos anteriores como el de Álvaro Uribe, desde Colombia se viene denunciando la connivencia que tienen las antiguas guerrillas como las FARC, ahora en disidencias en algunos grupos tras la firma del acuerdo de paz, y el ELN, que era la segunda guerrilla activa en Colombia y ahora es la primera, en territorio venezolano, particularmente en la frontera. Don Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, ¿esta ya es una razón, el hecho de que estos grupos irregulares colombianos se puedan hacer vida en Venezuela, para decir que se está auspiciando el terrorismo desde Venezuela? Mira, Jason, en parte sí, en parte no podemos negar que este régimen de Nicolás Maduro ha sido un régimen que le ha dado cabida a los grupos, sobre todo los grupos colombianos. Y si esos grupos colombianos ya son declarados terroristas, entonces si el régimen apoya a grupos que son declarados terroristas en la región, no cabe duda que el régimen es una amenaza y que promueve el terrorismo en la región. Creo yo que en eso no hay dudas, como tú muy bien lo dijiste, desde la época del presidente Uribe, incluso amenazas muy directas desde los gobernantes de Venezuela directamente a Colombia. Entonces creo yo que para mí no hay ninguna duda que Venezuela es en este momento un promotor de terrorismo en la región. Quiero preguntarle lo mismo al señor Lejarza. Desde los tiempos de Hugo Chávez, las guerrillas han tenido acogida en Venezuela, guerrillas colombianas, en alguna forma ideológica y según las denuncias desde el lado colombiano por inteligencia, también de no enviar la Fuerza Armada venezolana a combatirlas, de dejarlos tener vida allí. ¿Usted cree que esta es una razón para hablar ya de patrocinadores del terrorismo? Creo que, como le indicaba al principio, Jason, es un término muy fuerte. Como indicaba, las relaciones internacionales hacen que los estados sean grises en esta cuestión, pero es verdad que Venezuela ha dilatado en el tiempo una cierta convivencia con este tipo de guerrillas y grupos terroristas que para nada les ha beneficiado y que por supuesto han utilizado de manera ideológica. Pienso que es una excusa para utilizar de manera, digamos, es decir, para paralelamente poder llevar acciones punibles y delictivas que no se tuviesen que saber o no tuviesen que tener constancia por parte de los militares del cuerpo bolivariano. Y en este sentido sí podríamos decir que el Estado de Venezuela o el país de Venezuela bajo el gobierno de tanto de Hugo Chávez como el actual gobierno de Nicolás Maduro ha patrocinado al terrorismo de manera de que se ha servido de él para llevar operaciones de las que sacar un rédito en muchos y amplios sentidos. Podemos hablar de Hezbollah, que es el grupo que atiene todos los focos a día de hoy, en el sentido amplio de que es un grupo que para financiarse en Latinoamérica pues requiere a prácticas que hacen otros grupos de carácter yihadista, que es el tráfico de armas, el tráfico de drogas sobre todo en la región, el tráfico de seres humanos. Por lo tanto, sí, en este sentido sí sería un patrocinador del terrorismo, pero podríamos llevar esta línea a muchas otras opciones, a muchos otros casos que se han producido a lo largo y ancho de
de la historia y en los últimos años. Señor analista Guillermo Pacheco, esta lista de estados o países patrocinadores del terrorismo la alimenta el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Justamente hoy Mike Pompeo, el secretario de Estado, está de visita en Colombia en un evento en contra del terrorismo. ¿Qué tan viable puede ser que Estados Unidos considere incluir al régimen de Maduro en esta lista y cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, evidentemente la consideración creo yo que está en la mesa, déjame decirte, pero el tema del Departamento de Estado es que considera grupos, entonces creo yo que todavía el hecho de considerar a un gobierno tiene una arista un poquitito más compleja, como dijo el colega que está participando también. Entonces, obviamente, ¿cuáles serían los alcances? O sea, ya habría una opción de entrar directamente a tener una confrontación, si se puede llamar de esa manera. Pero mira, yo creo que la visión va un poquitito más allá. Cuando decimos que es promotor del terrorismo, creo que ya casi que sigue siendo considerado desde esa perspectiva. Entonces, creo yo que el Departamento de Estado lo tendrá considerado, pero en el tema de los grupos terroristas hay una consideración muy importante cuando ellos sacan esta lista o declaran grupos como lo hicieron con las mismas FARC. Y preguntarle al señor Amin Lejarza, en medio de una oleada de sanciones financieras contra funcionarios de Maduro, ¿cree usted que este podría ser un escalamiento si realmente Estados Unidos considera incluir a Venezuela en los países patrocinadores del terrorismo? ¿Podría haber un escalamiento de las sanciones? Sí, por supuesto, y fíjate que gracias por la pregunta, Jason, porque iba a ir un poco en esta línea. Me refiero, creo que es muy interesante entender que este año son elecciones en Estados Unidos y no es que Donald Trump sea el presidente más malévolo de la historia, sino que es un presidente más, y en la historia todos los presidentes en sus años electorales y más en países o concretamente en Estados Unidos donde la política exterior tiene un peso considerable, va a ser un buen elemento político a nivel electoral, es decir, a nivel interno estadounidense, el que Estados Unidos lleve a cabo una escalada en las sanciones a funcionarios venezolanos, a claros funcionarios venezolanos y sobre todo hacia el país mismamente. Entonces, yo creo que sí, que va a ser un elemento considerable a tener en cuenta y concretamente en este año 2020 va a ser más aún importante el tener eso en cuenta. Señor Pacheco, Estados Unidos ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa y hoy también el secretario de Estado Pompeo dijo que iban a haber más acciones de parte de la Unión Americana para respaldar a Guaidó. ¿Cree usted que este terreno de empezar a confirmar la protección que brinda Maduro a grupos terroristas podría ser el camino hacia una eventual intervención militar? No, mira, Jason, yo pienso que la intervención militar yo la veo lejana. El problema de la intervención militar en Venezuela conlleva a que ha habido una horizontalidad de la presencia militar, sobre todo cubana también, pero la horizontalidad a través de las milicias. Entonces, no podemos decir que una intervención militar sería la solución y sería rápida, porque sería una confrontación muy sangrienta, muy sangrienta. Creo yo que esto los Estados Unidos lo han de haber evaluado ya desde hace tiempo. Entonces creo yo que el tema Venezuela para una intervención requiere otros temas, o sea, la manera como se ha estado manejando, incluso el señalamiento, el hecho de que, como lo dijo el colega, año de elección, pero déjame decirte que aquí en Estados Unidos el tema de Venezuela no le va a dar ninguna subida de porcentaje al presidente Donald Trump. Entonces creo yo que lo que está tratando de hacer es llevar un proceso de sanciones
sí, pueden incrementarse, pero con las que ha hecho ya son bastante altas. Entonces la visión ha sido una confrontación político-diplomática. El hecho mismo que esté el secretario Pompeo en Colombia en este momento, que Guaidó haya salido para reunirse en esta reunión hemisférica sobre terrorismo, dice mucho. Un acercamiento político-diplomático que conlleva una unidad de multilateralidad para poder empezar a hacer presión. Digo, la intervención militar la veo un poquito a mediano plazo. ¿Qué opina, señor Lejarza? Bueno, yo personalmente creo que, como el compañero, que no. Fíjese que el compañero decía mediano, yo diría mediano largo plazo, porque la población venezolana, cuando hubo un pequeño intento de levantamiento por parte de Leopoldo López, si mal no recuerdo, y Juan Guaidó, uniendo un poco fuerzas a la hora de sublevarse, en cierto modo, contra el gobierno, no tuvieron acogida. Algo muy simple. No es un país capaz de tener de todo a nada, por decirlo de alguna manera. Es decir, lleva un proceso bastante largo de desgaste de la población, y lo que menos se quiere dentro del país es un conflicto sangriento, como indicaba el compañero, y es un conflicto que pueda perdurar por el tema de las milicias, como se indicaba, aparte del apoyo internacional. Independientemente de ello, sabemos que todos los frentes de Venezuela estarían apoyados, apoyarían a Estados Unidos en dicha intervención. Jair Bolsonaro lo ha dicho clara y ampliamente, Colombia también lo sabemos bien, y Estados Unidos, pudiendo entrar por dos frentes como puede ser la zona sur y la zona oeste del país, tendría prácticamente garantizada una forma amplia de entrar, pero independientemente de ello, no creo que sea beneficioso, y menos aún para unas elecciones, que es ahí donde discrepo con el compañero, en cuanto que yo creo que Venezuela sí puede sacar un partido dentro de las elecciones, un partido no de decir, no creo que a los estadounidenses sea algo que les interese en consonancia directa, pero sí creo que es algo que dentro del partido puede reforzar su posición, y dentro del electorado sí puede reforzar la posición, hablar de Venezuela en cuanto a yo estoy a todos los frentes que se abren y yo sigo esta línea estadounidense de ayudar a que la paz se instaure. Pero independientemente de ello, el conflicto venezolano, tal y como va desarrollándose, y así esperemos que sea, tendrá una solución diplomática. A hacer una pausa, ya regresamos para continuar hablando sobre si el régimen de Nicolás Maduro debería ser catalogado o no como un patrocinador del terrorismo en la región. Ustedes pueden opinar bajo el hashtag #SumTerrorismo, y al regreso también vamos a hablar y a discutir la denuncia que ha hecho hoy el presidente Iván Duque, una denuncia sobre presencia de células de Hezbollah en Venezuela, un grupo terrorista libanés que ya viene haciendo presencia hace rato en América Latina. Ya volvemos. Seguimos, y este lunes nos ha dejado esta imagen, la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, cara a cara con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La crisis en Venezuela por cuenta de las políticas del régimen de Nicolás Maduro fue el tema central del encuentro que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, donde ambos participan de la tercera conferencia hemisférica sobre lucha contra el terrorismo. Guaidó reiteró la necesidad de que la comunidad internacional siga presionando al régimen para salir de lo que calificó como dictadura criminal de Maduro. Pompeo, por su parte, confirmó que habrán más acciones de los Estados Unidos para apoyar a Guaidó. La separación del terror que causa no saber si el día de mañana también vas a comer o tener medicina. Eso también es una forma de terror que ha infundido la dictadura venezolana en su población, pero también en la región. Estamos determinados y comprometidos con Colombia, con Estados Unidos, en esta lucha. Agradecemos profundamente este encuentro bilateral con el secretario Pompeo, con la determinación del presidente Duque, la firmeza que ha demostrado enfrentando a estos grupos en busca de un proceso de paz real y duradero. No estamos tomando acciones ni sanciones particulares ahora mismo, pero pueden esperar de que Estados Unidos todavía no ha terminado su trabajo
En los meses recientes hemos estado construyendo cosas muy importantes y yo espero que de cara al futuro Estados Unidos tome más sanciones en apoyo también claramente al presidente Juan Guaidó y a su gente. Y nuestra directora Andrea Bernal pudo entrevistar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras este encuentro con Pompeo. Esto fue lo que dijo. Presidente. Vamos. No alcanza, Andreita. Presidente, para NTN, estás con Idania, estoy con Idania. Deme 2 preguntas. Estoy con Idania para NTN 24, por favor. Estoy en vivo. 2 preguntas, aquí, por favor. Dos preguntas. Estoy en una sola, ok. ¿Qué saca de esta reunión, de esta cumbre hemisférica contra el terrorismo? No solamente el compromiso, sino la necesidad de tomar acciones en defensa de la democracia, pero también de la estabilidad en la región. Creo que hay un compromiso de todos los latinoamericanos, en este caso el reconocimiento de la lucha venezolana, cómo ha impactado en la región, cómo se reconoce a Maduro como un patrocinador de terrorismo, violador de derechos humanos, pero sobre todo, insisto, la posibilidad y la vía que tenemos para solucionar la crisis, que es lo más importante, las soluciones para atender a nuestra gente, para atender la emergencia, el sufrimiento que han tenido los venezolanos, y que hay una gran oportunidad de recuperar Venezuela, y que lo piensa, por un segundo lo decía hace minutos, el cambio que puede dar Venezuela y cómo va a favorecer a nuestra región. Así que hay muchísimas gracias. ¿Reunión control prendados? Vamos a trabajar en todas las reuniones posibles. Gracias. Andrea Bernal también le pudo preguntar durante el encuentro al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre las acciones que tomará la administración de Donald Trump a propósito de la presencia del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela, y también sobre el apoyo que le otorgaría el régimen de Nicolás Maduro a este grupo terrorista libanés. Si está comprobada la presencia de Hezbollah en Venezuela, ¿considera el Departamento de Estado poner el régimen de Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Constantemente estamos evaluando qué países designar como patrocinadores del terrorismo, pero no se equivoquen, sea quien sea. Hay elementos de Hezbollah en muchos países de Sudamérica y nos complace ver que los colombianos hoy han designado a Hezbollah como organización terrorista, y esperamos ver países en América Central y en Sudamérica seguir este ejemplo. Ha designado a Hezbollah como grupo terrorista y vamos a trabajar para erradicar el terrorismo, no solamente Estados Unidos, sino todos los países de la región. Continuamos con nuestros invitados. Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa. Mucho se ha dicho, ya ustedes lo estaban comentando, sobre la presencia de Hezbollah en Venezuela, negocios infiltrados, incluso entrenamiento que pudieran estarle dando estos grupos de Medio Oriente a las mismas guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC. En estos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede actuar cuando se denuncia o incluso se puede llegar a comprobar la presencia de un grupo de crimen transnacional en Venezuela? Mira, yo creo que, como muy bien dijo el secretario Pompeo, lo de Estados Unidos no ha terminado y el proceso de evaluación, como mencionaba, probablemente no sea inmediato, pero está en la mesa. Lo de Hezbollah se viene diciendo ya, no durante la administración del presidente Trump, lo de Hezbollah se viene diciendo ya hace algún tiempo. Se sabe que hay algún trabajo, obviamente, de inteligencia para poder limitar el proceso, sobre todo en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Mucho de la fiscalización de dónde viene el apoyo para Hezbollah en esa área está comprobado. Se han hecho mucho esfuerzo en localizar esto, pero el hecho de que Hezbollah esté presente en la región no es nuevo. Evidentemente parte desde Venezuela, o sea, Venezuela es un punto donde ellos pueden entrar sin ningún problema, pueden desde ahí definir cómo se pueden mover. Por eso la acción de Colombia de definirlos como un grupo terrorista me parece que es importante para poder definir. Creo yo que lo importante en una reunión como la que se está dando en Colombia es que multilateralmente, hemisféricamente, se pueda definir algo de esa manera. No podemos esperar también que todo se haga, pero sí hay que tener un énfasis desde la organización regional de cómo hacerlo, y el secretario Pompeo hizo también un gesto en ese sentido cuando antes de viajar a América Latina se sienta
para dos cosas con el secretario Almagro. Uno, apoyar su reelección, y dos, apoyar la entidad regional, la Organización de los Estados Americanos. Entonces creo yo que el esfuerzo multilateral político estratégico va a ser fuerte a través de la OEA, y también el hecho de esperar más sanciones y un esfuerzo en cerrar más las válvulas que puede tener económicamente Venezuela. Hay que entender también, señor Amin Lejarza, que estos vínculos entre Hezbollah y el régimen de Venezuela no son nuevos, pero ¿de qué forma pudiera también, si Nicolás Maduro niega esta presencia de estos grupos, llevarse o elevarse una denuncia internacional ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo? Bueno, llevarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ahora mismo tendría una efectividad nula, mal que me pese decirlo, como ferviente defensor de Naciones Unidas, pero la capacidad de veto a llevar una denuncia de este calado, estando Rusia en ese consejo y con derecho a veto, es como ir a pasar el tiempo. Es decir, siguiendo un poco la línea con todo lo que hemos comentado ya en el Zoom, quería comentar un par de cosas. Por ejemplo, que todos los países se acojan a una misma lista de grupos terroristas es importante, pero hay que tener en cuenta un tema más importante aún, y es la cooperación. Que si te acoges a la misma lista se entiende que va a haber cooperación, pero es falso creerlo. Es decir, dentro de los mismos países, de lo que en Estados Unidos denominarían la seguridad nacional, los distintos cuerpos que hay no pasan información entre ellos. Entonces aquí en Europa pasa lo mismo. Es decir, antes escuchábamos al presidente, si no recuerdo mal, era Iván Duque, diciendo que se alegraba de poder coordinarse mejor con Europol e Interpol, pero a veces Europol o Interpol mismamente no se pasan información. Entonces, esperemos que esto también sirva como un gesto para que vayamos viendo que tenemos que cooperar más. Frente a Hezbollah, Venezuela y la región, Hezbollah lleva la región desde los 90, y solo tenemos que recordar los ataques perpetrados en Buenos Aires contra la comunidad judía concretamente, que hicieron valer que ya Hezbollah estaba viendo en Latinoamérica una oportunidad de poder establecerse, sacar una financiación, como indicaba el compañero, sobre todo en la triple frontera, y a partir de ahí tejer unos aliados a nivel internacional que para Irán fuesen beneficiosos. Incluir a Hezbollah dentro de un grupo de un grupo terrorista es también peligroso, porque es enfrentarse a la parte política de Hezbollah, el Líbano, a la cual parte del equipo de gobierno del Líbano pertenecía. Entonces hay que tener cuidado con los pasos que se dan. Entiendo que cuando Estados Unidos toma estos pasos está todo bien calibrado y calculado, pero de cara a esto va todo en consonancia a lo que le explico, a decir que cuando se va a Naciones Unidas, en la seguridad lo político va unido, van de la mano. Entonces las relaciones internacionales producirán que en cualquier caso de que este tema se lleve a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el veto por parte de Rusia a cualquier iniciativa que se intente dar a cabo será, si no inmediato, al poco tiempo de producirse. Los representantes del gobierno interino de Venezuela han empezado a referirse en las últimas horas al apoyo que brinda el régimen de Nicolás Maduro a grupos terroristas en la región. Uno de ellos fue el delegado presidencial para Asuntos Exteriores, Julio Borges, quien aseguró que la cooperación del madurismo con el extremismo internacional es una realidad que debe ser abordada con contundencia. Y uno de los temas que vamos a llevar es todo lo que significa años de construcción y de indicio de lo que es la vinculación de Maduro con grupos radicales y terroristas. No solamente el peligro del ELN, el peligro de los ex-FARC, el peligro del crimen organizado, que es el narcoterrorismo, que está siempre pegado a terrorismo y narcotráfico, sino también las vinculaciones financieras
y los tentáculos que existen con muchos grupos radicales y terroristas, entre ellos el Hezbolá. De manera que es un peligro real, no es historia, no es ciencia ficción, es la realidad de un Estado que está dedicado, con toda una toma no democrática del poder, a fomentar terrorismo, crimen, droga y todo lo que implica la desestabilización y la destrucción de Venezuela y de toda la región. Invitamos a nuestros televidentes a que sigan opinando en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. ¿Usted cree que se debe catalogar al régimen de Nicolás Maduro como un patrocinador del terrorismo en la región? Pueden seguirnos escribiendo bajo el hashtag #ZoomTerrorismo. Seguimos en el programa Zoom a la Noticia, hoy preguntándole a nuestros televidentes, ¿se debe catalogar al régimen de Nicolás Maduro como un patrocinador del terrorismo en la región? Ya nos están llegando sus respuestas, vamos a leer algunas reacciones en Twitter. Sergio Antonio nos dice, por supuesto que son patrocinadores, permiten que esté acá el ELN, Hezbolá y tienen su propia milicia. También nos escribe Pablo Mogollón, opina, son patrocinadores y mucho más. Y tenemos otro televidente también, dice, por supuesto, no solo es patrocinador, sino planificador y ejecutor. Seguimos con el debate. Está con nosotros Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa. También Amin Lejarza, experto en terrorismo, analista internacional. Señor Pacheco, sobre las consecuencias que puede tener para la región, para América Latina, el tener albergados en un país como Venezuela grupos como Hezbolá y también grupos como el ELN que están creciendo en número, que están creciendo en hombres, que están reclutando niños, realizando labores de inteligencia. ¿Usted qué piensa? Mira, Jason, yo creo que un problema lo podemos dividir en dos. Uno son los efectos que puede tener en operaciones directamente, terroristas en el sentido de ataques causando muertes, pero el otro es un tema social, el tema como ha pasado en Ecuador, en Chile seguro están pasando en otros países, porque al final de cuentas el tema de que ellos estén ahí lo están viendo en varios niveles. Lo que mencionó uno de los televidentes de que Venezuela es planificador. Yo creo que Venezuela no es planificador, y con todo el respeto a los venezolanos, pero creo que eso les queda muy grande. Creo que los que están planificando son los cubanos. No tengo la menor duda. Recordemos que mucha de la inteligencia y contrainteligencia que se hace desde Venezuela no es la venezolana, sino es la inteligencia cubana, que está considerada una de las buenas, de las grandes, a raíz de toda la escuela que se quedó de la Europa del Este. Entonces, viene desde Cuba. Lo que está haciendo Venezuela es una plataforma que desde Hugo Chávez les abrió a toda esa visión cubana, que vieron un gran respiro, no solo en la parte económica a través del petróleo, sino una plataforma para poder hacer lo que no habían podido hacer a través de muchos grupos guerrilleros en la región. Desde Venezuela se están moviendo de diferentes maneras, de ataques directamente armados o de ataques sociales, de protestas sociales, y como muy bien se está diciendo ahora, con el apoyo no solo de Cuba, de Rusia, de China. Rusia, en el caso de manejar redes sociales para promover las protestas sociales también. Entonces creo yo que hay que verlo de diferente manera, y creo yo que Venezuela está haciendo esa base de donde varios países extrarregionales incluso se están acercando a hacer daño a la región, y por eso creo yo que es un tema de seguridad nacional, y Estados Unidos tiene razón en tratarlo de esa manera. Señor Amin Lejarza, ¿usted qué opina? ¿Favorecer, amparar a grupos terroristas en uno de los países de América Latina impacta a los demás? Sí, por supuesto. Es decir, lo que hacemos en casa, al final, en este sentido, acaba por mala suerte teniendo que molestar o teniendo que afectar al resto de países. Una crisis humanitaria u otras razones al final acaba afectando a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a toda la región, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, entendemos que todo lo que pasa en Venezuela o cualquier otro país que se encuentre o que vaya a producirse una desestabilización a nivel mundial afectará a sus vecinos. Partiendo de esta base, debemos de entender que efectivamente Venezuela no es un planificador. Estoy de acuerdo
completamente con Guillermo en que se le queda un poco grande el término de planificador, pero sí es el país, ya yo creo que no es el país de pruebas, simplemente es una zona donde se recluyen, es decir, es un país de bases. Las pruebas ahora se están haciendo en otros países, las desestabilizaciones en la zona no se están produciendo personalmente ya en Venezuela porque no lo necesitan, simple y llanamente, es decir, el régimen que está consigue llevar bien todas las distintas bases, sea el ELN o las disidencias de las FARC o Hezbollah, y ahora es el momento de ver cómo un término que se había utilizado anteriormente, que creo que no le hemos dado toda la amplitud que merece, narcoterrorismo, cómo vencer a ese narcoterrorismo. Yo creo que ese es el gran rival a vencer actualmente en la región, y ese es el gran problema que se figura. Vamos a hacer una última pausa. Ya regresamos en Suma la Noticia. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero agradecerle mucho a Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, por haber estado con nosotros, y también a Amin Lejarza Esalí, experto en terrorismo y analista internacional. Muy amables. Soy Jason Calderón y hasta aquí Zoom a la Noticia. Nosotros nos vemos en una próxima emisión con más temas de debate.